Ya regresamos con más de este su espacio Sexto Sentido y ahora estamos con Martina Romero, como de costumbre se ha hecho los martes, experta en migración. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Estoy muy emocionada con la historia que tuvimos anterior. Y caramba, señores, qué bueno que nosotras como mujeres podamos estar rompiendo barreras y demostrando que sí se puede de cualquier forma. Para ella no ha sido fácil y qué bueno que ahí está, ¿verdad? Sabes que quería decir que muchas son las personas que se han estado uniendo a la causa y usted también lo puede hacer a través de nuestro teléfono de WhatsApp 809-467-8597. Vamos a hablar de los viajes ilegales. Algo que volvió a estar en boga en estos días por una grabación por que una se grabación filtró de un viaje en Yola que se grabó en Puerto Rico, Sí. y que se veía incluso a los ciudadanos de Puerto Rico un abrazo a aquellos que nos estén viendo, y gracias. Porque hay que darle las gracias cuando tú ves como esa gente ayudaron a la gente que estaban Sí. en Yola Sí. para que se pusiesen desmontar seguro y para que la policía no No lo agarrara. los No es que yo apresaran. estoy diciendo con esto fomentando la ilegalidad, pero hay que ubicarse en la situación de una persona Que que decide. arriesga su vida en Sí. un barco, gasta un dinero, porque estos viajes cuestan un dinero, ni siquiera en un barco, en una yola, Eso te iba a decir, y que en cuando un tú barco. llegues allá te agarren. Ah, Debe ser, o sea, Es tú un- perdiste el dinero, arriesgaste tu vida, la pusiste en peligro. Sabrá Dios si habrás dejado endeudada a tu familia aquí en Santo Y se te Domingo. frustra un sueño. Vas a quedar con una ficha para el resto de tu vida. Se te frustra la vida. Mira, más que eso, el asunto de irte, de hacer un viaje ilegal. Llegaste, ¿verdad? Y por ejemplo, hay muchos que pudieron llegar a tierra y no lo agarraron en ese momento. Ahora bien, las leyes de migración no contemplan que tú, habiendo entrado sin inspección, sin pasaporte, por un puerto supervisado, o sea, habiendo llegado con visa y por los puertos donde se está permitido llegar, tú puedas obtener una residencia dentro de Estados Unidos. Entonces, ¿qué va a pasar con estas personas? Que va a estar en esa Van a situación de trabajar- ilegalidad para el resto de su vida. Van a trabajar siempre, como se dice, por debajo de la mesa. No van a poder tener un trabajo quizás digno, en el sentido de que siempre van a estar con el temor. Primero, la paga no va a ser la misma. Luego van a estar con el temor porque el ICE, que es la policía de migración, puede llegar en cualquier momento. Incluso pueden pararte en la calle y preguntarte por Documentos. por tus documentos. Entonces, en ese momento que tú entras al contacto con la policía de migración, tú vas a un proceso de deportación. Llegas a República Dominicana y vamos a poner el escenario que en el mejor de los casos, durante tu estadía, conociste un ciudadano americano, un residente, y tienes una relación sentimental con esa persona. Te deportan. Entonces tú vas, te pide esa persona, ese ciudadano o residente, se casa contigo y te hace una petición familiar para que tú obtengas la residencia. Entonces ese proceso ahora mismo está durando 18 meses aproximadamente. ¿Y qué va a pasar en esos 18 meses? Tú tienes tú vas a tener que pedir un perdón por haber entrado ilegal a Estados Unidos. Y ese perdón te lo va a aprobar el cónsul. Entonces, una de las cosas más importantes para todo trámite migratorio en Estados Unidos, o sea, con Estados Unidos, es tu buen carácter moral. Tú no estás demostrando buen carácter moral tratando de entrar de una forma ilegal. No nos vamos a la parte humana que por alguna situación que está pasando el país, arriesgaste tu vida y demás. Esa parte el cónsul no la va a tomar, No la en, va a tomar cuenta. en cuenta. Entonces, la única forma en la que una persona que se encuentra en estado de legalidad en otro país, en este caso Estados Unidos, podría tal vez
si corre con suerte, legalizar su situación es a través del matrimonio. No puedes, o sea, tú no, es que tú tienes que salir de Estados Pero tendrías Unidos que salir. para, exactamente. Esperar a que te perdonen y entonces... No, tú el perdón, tú haces, tú solicitas el perdón y ahí viene una mala interpretación de muchas personas. Te aceptan el perdón, pero no te aprueban el perdón. O sea, la gente dice, me aprobaron el perdón y vine a una entrevista. Te aprobaron la solicitud del perdón. El perdón te lo aprueba el cónsul aquí. Entonces, regularmente, ¿qué pasa? Que tú tienes una penalidad de 3 años por haber estado ilegal en Estados Unidos. Entonces, tú tienes 3 años que no vas a poder entrar a Estados Unidos. Entonces, si tú estás casada, o sea, vives con una persona, tendría que durar esos 3 años tú aquí y él allá. Y él, exactamente. Entonces, cuando tú cumplas esa penalidad, entonces, porque el consulado no te va a decir, o sea, el cónsul no te va a decir, te estoy negando la residencia. El consulado te va a decir, tienes que pagar la penalidad de los 3 años. Y entonces, en los 3 años, tú vuelves y te vamos a aprobar tu residencia si tu matrimonio es de buena fe. Yo pensaba que los viajes ilegales ya eran una cuestión del pasado y Para que cada nada. vez se hacían en menor proporción. ¿Ese no es el caso? No, mira. ¿Hay algún registro? Han hecho muchos documentales de viajes, así como registro. Acuérdate que es algo ilegal, que se registran lo que agarran, por decirlo así. Pero los viajes, lo que ha pasado es que la forma ha cambiado. Hay, por ejemplo, viajes en Yola ahora mismo saliendo de República Dominicana volvieron a sonar y volvieron a hacerse. Pero la temática era viajar de República Dominicana a otro destino donde el dominicano no necesita visa y de ahí entonces cruzar a Estados Unidos. O sea, un país de Centroamérica, por ejemplo, o de México. Exactamente. O, por ejemplo, Turcos y Caicos, donde sí necesitas visa, pero los requisitos para ese visado son mínimos y regularmente para ese fin te buscan una visa de trabajo en una embarcación. Entonces llegas a Turcos y Caicos y de Turcos y Caicos entonces llegas a la Florida. ¿Pero cómo? En embarcación también. En embarcación también. Uh-huh. Los viajes, entonces, por ejemplo, que son de México hacia los Estados Unidos son bastante peligrosos. Hay diferentes formas porque el más común es que van caminando, pero ese es el más común porque es el que más se habla y del que más agarran personas cruzando la frontera. Pero hay autobuses que llevan 10 personas, un tours, y entonces cierta cantidad de personas van dentro de ese autobús pagando ese viaje ilegal. ¿Qué sucede cuando tú estás en una situación de ilegalidad, pero tú tienes hijos en Estados Unidos y te atrapan? Si tienes más de 10 años y puedes demostrarlo, que tienes más de 10 años consecutivos viviendo dentro de Estados Unidos, entonces tú puedes apelar para que ese hijo, ese arraigo, va a sufrir una crueldad extrema si tú no estás. Y entonces ahí te pueden hacer una excepción, vamos a decirle así, pero vas a la Corte de Migración. ¿Cuál es el costo aproximado de un viaje ilegal? ¿Usted maneja esa información? Oscila entre, por ejemplo, viajes en Yola, como el que vimos en el video de este fin de semana, quizás unos 80,000, 100,000 pesos. Una de las cosas que más me preocupa de esto es precisamente que están, buscando 80,000, 100,000 pesos para hacer un viaje ilegal que al final del día no te garantiza nada, porque primero te estás exponiendo a la muerte, porque no todas las embarcaciones, y eso es bien sabido, pueden llegar a puerto seguro, lamentablemente. Se pierden, se hunden, lo agarran. Exactamente. Sí. Y otra cosa es que posiblemente te puedan agarrar ya llegando a... Tenemos una llamadita, doctora, vamos a ver. Buenas, Sexto Sentido. Buenas
Buenas, Alberto, anónimo, por favor. Fíjese, yo escribí, Alberto. no voy a dar mi apellido. Danos un Sí, segundito. yo escribí en mi WhatsApp, ok. Danos un segundito para que ellos te van a responder te van ahora a por el responder WhatsApp. ahora por el WhatsApp. Porque aunque Bueno, es anónimo, estamos en eso. estás en el aire. Estás en y el aire ya ahora todos mismo. saben quién Yo sé eres. que sí. Dejémoslo así, Ok. pero seguimos, ¿ok? Ok, Gracias. está bien. Está bien, Gracias. bendiciones. Bye, bye. Bye. Entonces, mira, lo más importante de esto, usted puede conseguir 80, 100 mil dólares, pesos dominicanos, 50 mil pesos dominicanos. Tenemos el mejor ejemplo que acabamos de ver. Sí. ¿Cuánto puede costar un motor? 110 mil pesos nos dijo ella. 105. 105. ¿Puedes financiarlo? Ya tú tienes, con esos 50 mil pesos tú tienes el inicial. No, yo siempre he dicho que la gente también tiene una percepción de que la vida en Estados Unidos es como la percepción creada de lo que se vivió en aquel boom de los años 80 y Sí, 90. sí. Eso ya no es así. Eso no es así. No es tan fácil. Las horas de trabajo, eso que usted hace aquí un fin de semana, de todos los fines de semana beberse 3, 4 cervezas, usted en Estados Unidos no lo puede hacer. Yo siempre digo, yo viví 9 años en Estados Unidos, nunca me encontré un peso en ninguna acera, en ningún contén, en ningún lado. Me acaba de acordar la película de Nueva York. Exacto. De aquel tiempo, o sea, hace Sí, muchísimo. eso se acabó, Cuando se eso es hablaba de mentira, eso. eso fue en la Eso no película. es así. Y, por ejemplo, parte de lo que me hizo regresar fue yo verme en invierno con mi hijo recién nacido, saliendo a trabajar, y gracias a Dios podía tener una persona que me cuidara a mi hijo en mi casa, pero igual yo salía a trabajar a las 7 de la mañana. Yo trabajaba en migración en Estados Unidos en una institución sin fines de lucro, y lo hago por vocación, lo que significa que no voy a trabajar por un horario, voy a trabajar hasta que haya trabajo, por decirlo de alguna forma, y llegar a mi casa a las 8 de la noche a seguir trabajando en mi casa. Y mi hijo pequeño con una persona que me lo está atendiendo, porque no está mi mamá que... Y tú fuiste dichosa que tenía que te lo cuidara, porque eso es muy caro allá. Entonces, verme en esa situación y verme en que hay días que yo tengo que salir con mi hijo arropado de pie a cabeza para dejarlo a las 8 de la mañana donde alguien que no es mi familia, a que me cuide mi hijo, y yo ir entonces al mediodía a ver qué tal, pero tengo que volver a trabajar. No es fácil. ¿Entiendes? Entonces, estás sola. Mi hija, por ejemplo, llegaba del colegio y tenía que estar sola hasta que llegáramos nosotros. Ya mi hija era grande, tenía ya 14 años y podía quedarse sola. Pero igual esa incertidumbre de que llegaste y estás sola. Sí se puede, claro que sí se puede hacer. Ahora, si tú pones, por ejemplo, mi hijo ahora mismo está en la casa con una supervisión. Mi mamá vive a 3 cuadras de mi casa. Si a mí, si por ejemplo el niño cuando estamos en clases presenciales, yo tengo que trabajar, mi mamá lo recoge al colegio. No es lo mismo que lo recoja una persona que no es un familiar. Eso es así. No, y que allá, a ¿Entiendes? diferencia de aquí, no hay estancias infantiles para los niños, no está cubierto por el Estado de la Educación antes de los 5 años. Ahí sí hay programas donde... Puntuales. Exacto, hay programas puntuales que el gobierno te da una ayuda a los niños, o sea, le paga el cuido al niño, pero es por un horario, o sea, llegaste a las 5 y o sea, es de 8 a 5 y a las 5 tienes que ir a buscar el muchachito. Y no es en todos los estados. Y no es en todos los estados. Y además, no es el cuidado, quizás sí hay muchos que son muy buenos, pero tu hijo está con 7, 8 niños más, y quizás lo está teniendo una sola persona.
Depende de es como las escuelas, que Porque depende de exactamente, la demarcación entonces, que te toca, son más buenas o menos buenas. Exactamente, entonces señores, por ejemplo en el caso del que llega ilegal y hace su vida ahí 5 o 10 años, no puede viajar, no puede venir a su país. No cotiza. No, es un acto heroico. No, o sea, Porque es tengo una cosa familias que han de sido- verdad que son inmigrantes ahora mismo, y es un acto heroico.